El día que me desplomé, embarazada de 7 meses, durante una cena familiar, mi esposo, aconsejado por su madre, no la llames, hijo, simula, se negó a pedir una ambulancia. Desperté sola en una habitación de hospital, pero fue allí donde descubrí un secreto que nos dejó a mí y a los médicos sin palabras. Nunca imaginé que escribiría estas palabras. Aún ahora, más de un año después, mis dedos tiemblan sobre el teclado. Pero debo contar esta historia para liberarme del peso que he cargado todo este tiempo. Mi nombre es Emily Johnson. Tengo 32 años y hace apenas un año y medio, creía ser una mujer feliz. Tenía un esposo amoroso, David, y habíamos estado casados por 5 años. Vivíamos en un acogedor apartamento en un tranquilo barrio de Charleston. Yo disfrutaba de un buen trabajo como editora en una editorial. David y yo habíamos anhelado un bebé durante mucho tiempo, y cuando finalmente quedé embarazada, se sintió como un milagro. Ambos esperábamos a este niño, ambos nos preparábamos para su llegada. Al menos, eso era lo que yo pensaba. La única sombra en nuestro matrimonio era su madre, Linda. Desde el inicio de nuestra relación, ella dejó claro que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. Ni lo bastante bonita, ni lo suficientemente exitosa, ni proveniente de la familia adinerada que ella deseaba. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, intentó constantemente inmiscuirse en nuestras vidas. Criticaba mi cocina, señalaba que planchaba mal las camisas de David, insinuaba mi supuesta falta de ambición profesional. Cada visita terminaba conmigo en lágrimas y una discusión con David, quien siempre la defendía. Él decía que ella me extrañaba, que David simplemente la comprendía, que solo estaba preocupada por nosotros y quería ayudar. Con el tiempo, aprendí a ignorar las pullas de Linda. Solo sonreía e intentaba verla lo menos posible. David seguía visitándola cada semana y llamándola a diario. Ese nivel de apego me preocupaba a veces, pero procuraba no darle importancia. Después de todo, él seguía siendo cariñoso, atento y amoroso conmigo. Cuando quedé embarazada, Linda de repente comenzó a mostrar interés, llamando, preguntando cómo me sentía, ofreciendo ayuda. Me sorprendió el cambio, pero David dijo que ella simplemente estaba encantada de convertirse en abuela, que siempre había soñado con tener nietos. Le creí y me alegré, pensando que tal vez por fin podríamos llevarnos bien. El embarazo transcurrió sin problemas. Algunas náuseas matutinas en el primer trimestre, luego una anemia leve, pero los médicos me aseguraron que no era nada grave. Trabajé hasta el 6º mes, luego tomé la licencia de maternidad. David estuvo a mi lado, ayudando en casa y acompañándome al médico. Aunque, después de un tiempo, empezó a saltarse algunas citas, culpando al trabajo. En mi 7º mes, nos invitaron al cumpleaños de mi prima Sara. Realmente no quería ir. Estaba cansada, mareada e hinchada. Pero Sara insistió, diciendo que aún no me había visto con mi barriga, y la familia quería felicitarme en persona. David también insistió. La fiesta era en una pequeña cafetería cerca de nuestra casa. Había unas 15 personas, familiares y un par de amigos cercanos. Me mantuve en un segundo plano, apenas comí y ni siquiera probé el champán sin alcohol. David se sentó a mi lado, pero no dejaba de revisar su teléfono y sonreír a la pantalla. Supuse que me estaba cuidando, o a sus colegas, o a su madre. Después de unas 2 horas, empecé a sentirme mal, mareada, con náuseas y viendo manchas negras. Le dije a David que deberíamos ir a casa. Él me ignoró. Espera, ni siquiera han traído el pastel todavía. Fui al baño, esperando que el agua fría ayudara. Tuve que sostenerme de las paredes en el camino, mis piernas no me obedecían. De pie frente al espejo, intenté respirar profundamente como nos enseñaban en las clases prenatales. Pero solo empeoró. Cuando volví a la mesa, le susurré a David que me sentía muy mal. Pareció molesto, pero se puso de pie, se disculpó con los invitados y dijo que teníamos que irnos. Afuera, el aire fresco de la tarde me despejó un poco la cabeza, pero la debilidad persistía y las náuseas empeoraron. En el taxi, el mareo regresó. No recuerdo el viaje a casa, solo la lucha por subir las escaleras porque el ascensor llevaba una semana estropeado. En el 3er piso, perdí el equilibrio y me agarré a la barandilla. Emily, vamos. ¿Estás bien? Solo estás cansada, dijo David. David, no estoy bien. Por favor, llama a una ambulancia. Él puso los ojos en blanco y buscó su teléfono, pero justo entonces sonó el intercomunicador. Era Linda. Hijo, decidí pasar a ver cómo estás. 5 minutos después, ella estaba dentro. Al verme recostada en el sofá con los ojos cerrados, frunció los labios. ¿Qué? ¿Otra vez te sientes mal?
Emily, deberías dejar de escuchar cada pequeña cosa que tu cuerpo te dice. El embarazo no es una enfermedad. Yo llevé a David, trabajé hasta el último día y me encargué de todo el trabajo de la casa. Y tú ya llevas 2 meses de baja, solo descansando. No respondí. No tenía fuerzas para discutir, y de todos modos era inútil. Linda siempre creyó saberlo todo. David le dijo que habíamos estado en el cumpleaños de Sara, que me había sentido mal y que yo quería que llamara una ambulancia. ¿Una ambulancia? ¿Para qué? Solo harías perder el tiempo al médico. Están salvando pacientes reales y esto es solo cansancio normal, hijo. Dale unas gotas tranquilizantes. Déjala descansar tranquilamente y estará bien. David obedientemente fue a la cocina por las gotas y Linda se sentó a mi lado, bajando la voz. Emily, sé lo que estás haciendo. Estás manipulando a mi hijo, usando este embarazo para atarlo aún más a ti. Pero no funcionará. David es un chico listo. Él se da cuenta. Quise responder, pero una nueva ola de debilidad me golpeó. Mis brazos y piernas se entumecieron. Sentí que me hundía en la oscuridad. Lo último que escuché fue la voz de Linda. No, hijo. No llames. Está fingiendo. Desperté en el hospital. Lo primero que vi fue un techo blanco con una grieta en forma de rayo. Luego llegó el olor, desinfectante, medicamentos y algo más que no pude identificar. Intenté levantar el brazo y vi que tenía un catéter. Giré la cabeza y vi un monitor que registraba 2 latidos, el mío y el de los bebés. El mío era constante y tranquilo. El diminuto latido dentro de mí iba acelerado. El miedo me invadió. Intenté sentarme y apareció una enfermera. Una joven con un rostro cansado pero amable. Tranquila, tranquila. Quédate quieta. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Quién me trajo aquí? Estás en el hospital del condado, en la sala de patología de maternidad. La ambulancia te trajo. Tu estado era grave, preeclampsia, presión arterial alta y riesgo de desprendimiento de placenta. Ahora estás mejor, pero no debes estresarte. ¿Y el bebé? ¿Está bien el bebé? Sí, el bebé está resistiendo, pero ambos necesitan descanso y tratamiento. El médico vendrá pronto para explicarte más. ¿Y mi esposo, está aquí? Ella dudó, desviando la mirada. No, ahora mismo no hay nadie, pero puedes llamarlo si quieres. Aquí está tu teléfono que vino contigo. Me entregó mi smartphone. La pantalla estaba agrietada como una telaraña, pero aún funcionaba. Lo desbloqueé y vi varias llamadas perdidas de David y un par de mensajes. Emily, ¿cómo estás? Envíame un mensaje cuando despiertes. Lo siento, no puedo ir ahora mismo. Mamá dijo que necesitas descansar y que visitarte solo empeorará las cosas. Llámame cuando puedas. Dejé el teléfono a un lado y cerré los ojos. Me sentí dolida y furiosa. Estaba en el hospital en estado grave con mi bebé en riesgo y mi esposo ni siquiera había venido. Y una vez más, Linda estaba detrás, manipulando a David, y él le escuchaba a ella en lugar de a mí. 1 hora después, llegó la doctora. Una mujer corpulenta de mediana edad con el pelo corto y ojos amables y atentos. Bueno, Emily, nos diste un buen susto. Menos mal que la ambulancia llegó a tiempo. Más tarde y las consecuencias podrían haber sido irreversibles. Gracias. ¿Quién llamó a la ambulancia? Me desmayé en casa y mi esposo no quiso llamar. La doctora me miró sorprendida. Según nuestros registros, fue una vecina. Dijo que escuchó ruidos de su apartamento y luego llamadas de auxilio. Cuando llegó el equipo, la puerta estaba abierta y usted estaba inconsciente en el suelo, sola. Me quedé atónita. ¿Así que David y su madre simplemente me habían dejado allí, embarazada y en peligro? No podía asimilarlo. Ahora, sobre su condición, tiene preeclampsia, una complicación grave del embarazo. Su presión arterial es alta. Hay proteínas en su orina y tiene hinchazón. Estas son señales de que su placenta no funciona correctamente. La mantendremos aquí en observación, probablemente hasta el parto. Si las cosas empeoran, tendremos que hacer una cesárea de emergencia. Por ahora, intentaremos un tratamiento conservador. ¿Y el bebé, está bien el bebé? La doctora dudó. El bebé se mantiene, pero hay signos de hipoxia fetal. No está recibiendo suficiente oxígeno. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero debe estar preparada para una larga estancia hospitalaria.
Sin estrés, sin nervios. Asentí, conteniendo las lágrimas. Ella explicó el plan de tratamiento y estaba a punto de irse, pero luego regresó y se sentó en el borde de la cama. Emily, no quería decírtelo de inmediato, pero necesitas saberlo. Cuando hicimos la ecografía, vimos algo inusual. Llevas 2 bebés. Gemelos. ¿Gemelos? ¿Pero cómo? ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Tenía revisiones regulares. Se llama gemelo oculto, explicó la doctora. Un feto puede estar escondido detrás del otro, especialmente si comparten el mismo saco. Pero eso no es todo. Uno de los bebés es más pequeño, está retrasado en su desarrollo. Hay problemas con el latido. Existe el riesgo de que éste no sobreviva. La noticia me dejó pasmada. 2 bebés en lugar de 1, y uno de ellos podría morir. Descanse, Emily. Volveré a revisarla más tarde. Se fue, y me quedé sola con mis pensamientos y miedos. David ni siquiera lo sabía todavía. Marqué su número, sonó mucho tiempo, luego buzón de voz. Dejé un mensaje corto diciendo que estaba en el hospital. Mi condición era grave y necesitábamos hablar. Luego llamé a mi madre. Vivía a 400 kilómetros de distancia. Se quedó conmocionada y dijo que salía inmediatamente. Luego, llamé a mi amiga Jessica, mi compañera de universidad. Ella conocía toda mi historia con David y Linda. Estaba furiosa por su comportamiento y prometió pasar con lo esencial, un cepillo de dientes, un cepillo para el pelo, ropa limpia. Esa tarde, intenté dormir, pero el sueño no llegaba. El monitor pitaba suavemente, registrando 2 diminutos latidos dentro de mí, uno fuerte y constante, el otro débil e irregular. Acaricié mi vientre y susurré, aguanten, bebés. Mamá está aquí. Mamá los ama a los 2. Esa noche, soñé que estaba de pie en una playa. En el horizonte, 2 pequeñas figuras me saludaban. Caminé hacia ellas, pero mis pies se hundían en la arena. De repente, una figura comenzó a desvanecerse, desapareciendo. Grité, extendí la mano, pero no pude salvarla. Desperté bañada en sudor frío. El alba se abría afuera. El monitor seguía pitando. Luego me quedé helada. Solo había un ritmo. El monitor, solo hay un latido. ¿Qué les está pasando a mis bebés?, le pregunté a la enfermera. Ella entró corriendo. Cálmate, Emily. Eso pasa a veces. El bebé podría haberse girado. Haremos una ecografía por la mañana para comprobarlo. Pero no pude dormir. Por la mañana, llegó mi madre, cansada del viaje nocturno, pero aliviada al verme. Me abrazó, lloró y empezó a hacer preguntas. Le hablé de la preeclampsia, los gemelos, los riesgos. No te preocupes, cariño. Todo estará bien. Superaremos esto. Me quedo contigo, dijo. Y a tu esposo, le diré un par de cosas. Mamá, por favor, no. No puedo estresarme. Ella apretó los labios, pero asintió. Pronto, la doctora vino, me tomó la presión arterial, escuchó los corazones de ambos bebés. El latido del segundo bebé es débil, pero está ahí. Hagamos una ecografía ahora. Me llevaron a la sala de exploración. Gel frío, la sonda, el rostro tenso de la doctora. Ambos están vivos, dijo finalmente. El primero se está desarrollando normalmente. El segundo está retrasado con problemas de flujo sanguíneo, pero sigue luchando. Seguiremos monitoreando y haremos todo lo posible. Exhalé. Ambos de mis bebés estaban vivos. Eso era todo lo que importaba. De vuelta en mi habitación, encontré a Jessica esperándome. Había traído de todo, ropa, artículos de tocador, agua, fruta. En cuanto me vio, corrió a abrazarme. Emily, me asustaste tanto. No dormí en toda la noche. Las 3, mi madre, Jessica y yo, nos sentamos a hablar, haciendo planes. Mamá decidió quedarse en la ciudad hasta el parto y alquiló una habitación cerca. Jessica prometió visitarme todos los días y ayudar en todo lo que pudiera. Pero David todavía no aparecía. Ni llamadas, ni mensajes. Era como si yo y nuestros bebés no existiéramos. Esa tarde, después de que mi madre y Jessica se fueron, prometiendo regresar al día siguiente, intenté llamarlo de nuevo. Esta vez, respondió. Su voz era tensa, distante. Emily, ¿cómo estás? Lo siento, no pude contestar antes. Estaba ocupado.
¿Ocupado? Estoy en el hospital, en estado grave. ¿Y tú estabas ocupado haciendo qué exactamente? Emily, por favor, no empieces. He tenido mucho trabajo y mi madre ha estado enferma, así que estuve con ella. La ira bullía en mi interior, pero recordé la advertencia de la doctora, sin estrés. Respiré hondo e intenté mantener la voz tranquila. David, tengo una complicación grave en el embarazo. Preeclampsia, presión arterial alta, riesgo tanto para mí como para el bebé. Y hay más. Vamos a tener gemelos. 2 bebés, no uno. Silencio. ¿Gemelos? ¿Estás segura? ¿Por qué no nos lo dijeron antes? Le expliqué lo del gemelo oculto, el retraso en el desarrollo, los riesgos. Él escuchó sin decir una palabra. Esperé cualquier reacción, alegría, preocupación, algo. Vendré mañana. Lo prometo, pero tengo que irme ahora. Mi madre me está llamando. Y colgó. Miré la pantalla oscura. Una extraña sensación crecía dentro de mí. Algo no encajaba en su reacción, en sus palabras, en su tono. Esa noche, el mismo sueño regresó. La playa, las 2 figuras, una desvaneciéndose. Pero ahora vi el rostro de la otra figura. Era David. Se quedó allí mirando cómo nuestro hijo desaparecía, indiferente e impasible. Desperté sintiéndome exhausta, con un dolor de cabeza palpitante. Mi presión arterial se había disparado y tuvieron que ponerme una inyección. La doctora estaba preocupada y dijo que si continuaba así, tendrían que hacerme una cesárea, incluso tan pronto. Arriesgado, pero a veces era la única forma de salvar tanto a los bebés como a la madre. Durante el día, mi madre y Jessica vinieron de nuevo. Trajeron fruta fresca y libros para mantenerme ocupada. Mi madre me contó cómo se había instalado en su habitación alquilada y sus planes para ayudar después del parto. Jessica compartió chismes de la oficina, intentando hacerme reír. Sonreí y asentí, pero mis pensamientos estaban en otro lugar. ¿Dónde estaba David? ¿Por qué no estaba aquí? ¿Por qué no llamaba? Al anochecer, seguía sin dar señales. Ni una llamada, ni un mensaje. La herida seguía creciendo, mi garganta apretada por la emoción. Mi madre lo notó y trató de distraerme. Emily, no pienses en él ahora. No puedes permitirte alterarte. Concéntrate en los bebés, en el hecho de que pronto estarán juntos. Pero no podía dejar de pensar en ello. Mi esposo, el padre de mis hijos, me había abandonado en el momento más difícil de mi vida. A la mañana siguiente, durante las rondas, me eché a llorar. Le conté a la doctora todo sobre David, sobre mis miedos. Ella escuchó atentamente, luego se sentó a mi lado, tomándome la mano. Emily, no soy psicóloga, pero como doctora, puedo decirte esto, tu estado emocional afecta directamente tu salud y la salud de tu bebé. Ahora mismo, necesitas concentrarte en ti misma y en ellos. Todo lo demás puede esperar. Lo estoy intentando de verdad, pero no puedo dejar de preguntarme, ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué hice mal? Ella hizo una pausa como si decidiera si decir más. En 20 años de práctica, he visto muchas situaciones. A veces los hombres no pueden manejar la presión, especialmente cuando hay complicaciones en el embarazo o niños enfermos. No todos están listos para cargar con ese peso, pero no es tu culpa. Sus palabras me calmaron un poco, pero la amargura persistió. ¿Podría David ser realmente ese tipo de hombre? Más tarde ese día, recostada con los ojos cerrados, escuché la puerta abrirse suavemente. Supuse que era una enfermera y no miré, pero luego percibí un aroma familiar, su colonia mezclada con humo de cigarrillo. Abrí los ojos. Él estaba de pie junto a la puerta, moviéndose incómodamente de un pie a otro, sosteniendo un ramo de rosas blancas, mis favoritas. Hola, ¿puedo pasar?, preguntó. Asentí, luchando contra emociones contradictorias, alivio de que hubiera venido y enfado por haber tardado tanto. Puso las flores en un jarrón y se sentó a mi lado. Se veía fatal, pálido, demacrado, con ojeras. Siento no haber venido ayer. Es que no pude. Todo esto es tan inesperado. Gemelos, complicaciones del embarazo. Tuve miedo. Miedo a la responsabilidad. Miedo a que pudiera haber problemas con los bebés. ¿Crees que yo no tengo miedo? Es mi cuerpo, David. Nuestros hijos están creciendo dentro de mí. Uno de ellos podría no sobrevivir. Yo también estoy en peligro. Pero no puedo correr, esconderme, fingir que no pasa nada.
Tengo que ser fuerte por mí, por ellos, por todos nosotros. Bajó la cabeza. Lo sé. He sido débil y egoísta, pensando solo en mí y en mis miedos. Tu madre dijo, empecé, luego me detuve bruscamente. ¿Qué tiene que ver tu madre con esto? ¿Fue idea suya que no vinieras, que me dejaras inconsciente en el suelo de casa? ¿Que ignoraras mis llamadas? Él levantó la vista. Confusión, culpa y miedo en sus ojos. Emily, no. Mamá no tiene nada que ver con esto. Solo está preocupada. ¿Preocupada por los niños? Los que abandonaste. Uno de ellos podría morir en cualquier momento. Los que ni siquiera quisiste conocer, no viniste a la ecografía para verlos, no escuchaste sus latidos. Sabía que estaba alzando la voz. Sabía que no debería alterarme, pero no podía parar. Demasiado dolor, miedo y decepción se habían acumulado. Por favor, cálmate. Estoy aquí ahora. Todo estará bien. ¿Bien? ¿Crees que está bien que aparecieras 2 días después de que me hospitalizaron? ¿Que me dejaras inconsciente, que escucharas a tu madre en lugar de a tu esposa? Él permaneció en silencio. Justo entonces, una enfermera entró, vio mi rostro enrojecido y furioso, y miró el monitor que mostraba mi presión arterial elevada. ¿Qué pasa aquí? Emily, no puedes alterarte. Y usted, joven, probablemente debería irse. David se puso de pie, me lanzó una mirada culpable. Vendré mañana. Lo prometo. Y te quiero, de verdad. Salió. Y me quedé con la sensación de que algo no se había dicho. Algo en sus palabras, en su comportamiento, no me cuadraba. La enfermera me dio un sedante. Esto no está bien, Emily. Tienes que cuidarte por los bebés. Asentí. Tenía razón. Esa noche, vino mi madre. Al ver las flores, apretó los labios. Así que, finalmente apareció. ¿Y qué dijo? Mamá, por favor, no empieces. Ya lo estoy pasando bastante mal. Ella se suavizó, me abrazó. Lo siento, cariño. Es que estoy muy enfadada con él. Lo sé. Yo también estoy enfadada. Pero ahora mismo, lo más importante son los bebés, su salud, sus vidas. Mi madre asintió y cambió de tema. Esa noche, el mismo sueño volvió. La playa, las 2 figuras, una desvaneciéndose, pero ahora pude ver a la segunda. Era linda. Se quedó mirando como mi hijo desaparecía. Una sonrisa triunfante y cruel en su rostro. Desperté bañada en sudor frío. El monitor mostraba 2 latidos, uno fuerte, el otro más débil pero constante. Mis bebés estaban vivos, ambos, y tenía que hacer todo lo posible para que así siguiera siendo. Por la mañana, la doctora vino, me examinó y revisó mis signos vitales. Emily, su presión arterial se ha estabilizado, lo cual es bueno, pero necesita continuar el tratamiento, permanecer en reposo estricto en cama y evitar el estrés. Eso es crucial. Doctora, dígame, ¿tienen una oportunidad, ambos? ¿Podrían ambos estar bien? Ella dudó, luego respondió con honestidad. Siempre hay una oportunidad. El primer bebé se está desarrollando normalmente y muy probablemente estará bien. El segundo es más pequeño, más débil, con problemas de flujo sanguíneo, pero los bebés a veces nos sorprenden. Los más débiles son los que luchan más duro. Así que sí, hay una oportunidad, pero debe estar preparada para cualquier cosa. Asentí. Entendía que nadie podía darme una garantía. Pero el hecho de que existiera una posibilidad era suficiente. Tenía que aferrarme a ella. Esa tarde, David vino. Sin flores esta vez, pero con una bolsa de fruta y zumo. Se veía mejor que ayer. Más compuesto, más tranquilo. Hola, ¿cómo te sientes? Mejor. Mi presión arterial está estable. Los bebés están bien, dentro de lo que cabe. Se sentó a mi lado, sus dedos fríos y temblorosos ligeramente. Emily, quiero disculparme por todo. Por no haber estado allí cuando te ingresaron. Por no contestar tus llamadas, por dejarte en el apartamento ese día. Me quedé en silencio, esperando más. Entré en pánico cuando te desmayaste. No sabía qué hacer. Mamá dijo que no debíamos llamar a una ambulancia, que solo estabas cansada y necesitabas descansar. Le creí. Es mi madre. Siempre he confiado en ella. Luego nos fuimos.
Dijo que necesitaba que la acompañara a casa, que estarías bien, que despertarías pronto. Escuché con incredulidad. Simplemente se habían ido, me habían dejado inconsciente y en peligro porque su madre se lo dijo. ¿Y no pensaste en volver para ver cómo estaba, para asegurarte de que yo y los bebés estábamos bien? Bajó los ojos. Lo pensé, pero mamá dijo que parecería que no confiaba en ella y que le dolería. Y yo, le escuché de nuevo. Su voz estaba llena de desesperación, impotencia. David, ¿te das cuenta de lo que podría haber pasado? Podría haber muerto. Nuestros bebés podrían haber muerto porque escuchaste a tu madre en lugar de usar tu propio juicio. Asintió sin levantar la vista. Lo sé, y no pido perdón porque algo así no se puede perdonar. Solo quiero que sepas que entiendo mi culpa y que intentaré cambiar por ti, por los bebés. Lo miré sin saber qué sentía, ira, decepción, lástima. No sé si alguna vez podré olvidar esto. Quizás pueda perdonarte algún día. ¿Pero olvidar? No. Ahora mismo, tengo que concentrarme en los bebés y en mí misma. Todo lo demás viene después. Él asintió. Entiendo. Estaré aquí. Vendré todos los días. Ayudaré en todo lo que pueda. Y hablaré con mamá. Le haré entender que está equivocada. Le di una leve sonrisa. Esa promesa ya la había oído antes. Está bien, David. Habla con ella si puedes. En ese momento, una enfermera entró con un nuevo suero y algunas pastillas. David se puso de pie y me besó la frente. Vendré mañana. Y te quiero, Emily, de verdad. Se fue. Y la misma sensación de algo no dicho permaneció, como si me estuviera ocultando algo. La enfermera me puso el suero, me dio las pastillas y revisó el monitor. Todo se ve bien, Emily. Ambos bebés se mantienen, especialmente el segundo. Sus lecturas han mejorado. Sonreí. Era la primera noticia realmente buena que tenía en mucho tiempo. Esa tarde, mi madre y Jessica vinieron. Trajeron sopa de pollo casera en un termo, ensalada de frutas y revistas frescas. Mi madre habló de sus planes para los próximos días. Jessica, de chismes de la oficina. Escuché y sonreí, pero mis pensamientos seguían volviendo a las palabras de David, sus promesas. Después de que se fueron, tomé mi teléfono y decidí revisar mi correo electrónico. Hacía tiempo que no lo hacía. Había muchos mensajes sin leer. Los revisé, eliminando basura y contestando los importantes. Entonces noté algo extraño. En la carpeta de elementos eliminados, había un correo electrónico de David, pero no recordaba que él me hubiera enviado un correo electrónico. Siempre nos comunicábamos por teléfono o aplicaciones de mensajería. Lo abrí y me quedé helada. No era para mí. Entonces recordé que, hacía unos meses, David me había pedido usar mi portátil, el suyo se había roto, y necesitaba enviar documentos rápidamente. Le había dado mi contraseña de correo electrónico. Debió de olvidarse de cerrar la sesión después, y luego envió este correo electrónico, pensando que estaba en su propia cuenta. Cuando se dio cuenta del error, lo eliminó, pero se había quedado en la papelera de reciclaje. Empecé a leer. Con cada línea, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Querida Anna, no puedo sacarte de mi cabeza después de nuestro último encuentro. Todo lo que hablamos se siente tan correcto, tan real. Sé que estoy siendo cruel con Emily. Sé que debería decirle la verdad, pero ahora, mientras está embarazada, no puedo. La destrozaría. Hablé con mamá. Ella cree que debería quedarme con Emily hasta el parto. Asegurarme de que el bebé esté bien. Y luego podremos estar juntos, tú y yo. Te amo, Anna, más que a la vida. Y pronto nada se interpondrá entre nosotros. Besos U.O.D. Leí la carta una y otra vez, incapaz de creerlo. David me estaba engañando con Anna, y su madre lo sabía. Más que eso, lo aprobaba. Le estaba aconsejando que se quedara conmigo solo hasta que nacieran los bebés, y luego me dejara. El correo electrónico fue enviado hacía 3 meses, cuando yo estaba de 4 meses de embarazo, cuando David y yo estábamos eligiendo nombres para el bebé, hablando de decorar la habitación del bebé. Y todo ese tiempo, él me había estado mintiendo. Me sentí enferma. Todo mi cuerpo temblaba de rabia y dolor. Esto era una traición. Una traición fría y calculada. Necesitaba hablar con alguien, pero no con mi madre. Ella no podría contenerse, ni con Jessica. Ella sería demasiado emocional. Necesitaba a alguien tranquilo y sabio.
Presioné el botón de llamada para la enfermera. ¿Podría ver a la doctora si todavía está aquí? Unos minutos después, la doctora entró. Una mirada a mi rostro y se puso en alerta. Emily, ¿qué pasó? ¿Se siente mal? No, físicamente estoy bien, pero acabo de enterarme de algo y no sé cómo vivir con ello. Le entregué mi teléfono con el correo electrónico abierto. Ella lo leyó, frunció el ceño y luego me miró con compasión. Emily, no soy psicóloga, pero como mujer, te diré que cosas como estas suceden. Los hombres pueden ser débiles, egoístas, incluso crueles. Y por lo que parece, tu esposo es exactamente eso. ¿Qué se supone que debo hacer? Estoy embarazada en el hospital con complicaciones, esperando gemelos, un bebé está en peligro, y ahora me entero de que mi esposo me engaña y planea dejarme. Y su madre lo sabía todo el tiempo. Ella suspiró y se sentó a mi lado. Ahora mismo, solo necesitas pensar en ti y en los bebés. Todo lo demás viene después. Cuando hayas dado a luz, te hayas recuperado y estés lista para tomar decisiones. Por ahora, sigue adelante. No le dejes saber que lo descubriste. No armes un escándalo. Protege tus nervios y tu salud. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo fingir que no ha pasado nada? Es difícil. Muy difícil. Pero tienes que hacerlo por los bebés. Son inocentes y no deben sufrir por quien es su padre. Sabía que tenía razón. Lógicamente, lo entendía, pero emocionalmente, quería gritar, llorar, romper platos. Quería llamar a David en ese mismo instante y decirle todo lo que pensaba de él. La doctora, como si me leyera la mente, negó con la cabeza. Emily, no. Ahora no. Espera hasta después de haber dado a luz, hasta que tú y los bebés estén a salvo. Luego podrás decidir cómo y con quién quieres vivir. Asentí, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Tenía razón. Ahora mismo, sus vidas eran lo que importaba. Todo lo demás podía esperar. Me dio un sedante y se quedó a mi lado hasta que empecé a dormitar. Lo último que recuerdo antes de que el sueño me invadiera fueron sus palabras: eres fuerte, Emily. Superarás esto, lo superarás por completo. Esa noche, volví a soñar con la playa. Las dos figuras en el horizonte, pero esta vez no se desvanecieron ni desaparecieron. Se mantenían firmes y me llamaban. Caminé hacia ellas, y la arena ya no me arrastraba los pies. Caminé fácil, libremente hacia mis hijos. Solo hacia mis hijos. Por la mañana, desperté con una nueva sensación de claridad. Sabía lo que tenía que hacer. No ahora, tal como había dicho la doctora. Por ahora, tenía que concentrarme solo en los bebés y su salud. Pero después, sería fuerte por mí misma y por ellos, sin David, sin su madre, sin sus mentiras y manipulaciones. Una enfermera entró con mi medicación matutina y el desayuno. Me tomó la presión arterial, la temperatura y escuchó los latidos del bebé en el monitor. Todo está bien, Emily. Ambos bebés están bien, especialmente el segundo. Sus números han mejorado mucho durante la noche. Como si hubiera decidido luchar, vivir. Sonreí. Esa era la mejor noticia que podía recibir. Mis bebés estaban vivos, luchando, negándose a rendirse. Y yo tampoco me rendiría por ellos. Por la tarde, David vino con fruta, revistas y una sonrisa. Lo miré y pensé, ¿cómo pude haber pasado por alto la falsedad en sus palabras, en sus ojos? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo están los bebés? Mejor. Mucho mejor. Dicen que las cosas están mejorando. Ambos bebés están bien. Él asintió, se sentó a mi lado y me tomó la mano. Me obligué a no apartarme, a no mostrar que algo había cambiado, que yo sabía la verdad. Me alegro, de verdad me alegro. Y hablé con mi madre. Le dije que estaba equivocada, que dejarte sin ayuda fue irresponsable. Pude ver que estaba mintiendo. Probablemente inventando esta conversación con su madre. O tal vez habían hablado, pero de algo completamente diferente. De la amante, de cómo seguir engañándome. ¿Y qué dijo ella? Él dudó. Bueno, admitió que exageró, dijo que deberíamos haber llamado a una ambulancia de inmediato, que no se pueden correr riesgos con mujeres embarazadas. Asentí, fingiendo creerle. Mientras por dentro, ardía de ira y dolor. David habló de trabajo, proyectos, planes. Medio escuchaba, asentía, sonreía, interpretando el papel de la esposa confiada. Cuando se fue, exhalé con alivio.
Fingir era más difícil de lo que pensaba, pero tenía que hacerlo por los bebés. Esa tarde, mi madre y Jessica vinieron. Tampoco les conté la verdad. Todo a su debido tiempo. Los días en el hospital pasaron lentamente, uno tras otro. Los únicos puntos brillantes eran las visitas de mi madre, Jessica y David. Sí, él venía todos los días, tal como prometió, trayendo fruta, revistas, a veces flores, hablando de un futuro que ahora sabía que nunca sucedería. La doctora podía ver mi estado y a veces se quedaba después de las rondas contándome historias de mujeres que habían sido traicionadas pero que encontraron la fuerza para vivir por sí mismas y por sus hijos. Una tarde, después de que todos se habían ido, llamaron a la puerta. Pensé que era la enfermera con mi medicina, pero en el umbral estaba una joven. Bonita, cabello rubio largo, ojos asustados. ¿Es usted Emily? Asentí, sin saber quién era. Hola, soy Anna. Necesito hablar contigo. Es importante. Mi corazón dio un vuelco. Anna, la mujer a la que David le había escrito, su amante. Ella entró, cerrando la puerta tras de sí. Se veía nerviosa, jugueteando con la correa de su bolso. No sabía si debía venir. Dudé mucho tiempo. Pero luego decidí, necesita saber la verdad, punto. La miré fijamente, pensando solo una cosa, ella no sabía que yo ya lo sabía. He estado viendo a tu esposo durante 6 meses. Nos conocimos en un evento corporativo. Él vino a auditar nuestra sucursal. Al principio, era solo un coqueteo ligero, una conversación. Luego se puso serio. O al menos eso creí. Habló rápidamente, temerosa de que pudiera interrumpirla. Me mantuve en silencio. David me dijo que tu matrimonio fue un error, que no se entendían, que habían estado viviendo como compañeros de piso durante mucho tiempo, que planeaban divorciarse, pero luego te quedaste embarazada y él no podía dejarte así. Dijo que tenía que quedarse hasta que naciera el bebé, asegurarse de que todo estuviera bien, y luego estaríamos juntos. Me di cuenta de que me había estado mintiendo no solo a mí, sino a ella. Le creí, pero luego escuché una conversación entre él y su madre. No sabían que yo estaba cerca y lo que escuché. Ella se calló. ¿Qué escuchaste? Anna me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Su madre dijo que necesitaba deshacerse del bebé. Que entonces nada lo mantendría contigo. Que podían arreglarlo para que perdieras al bebé y nadie sospecharía nada. Habló de unas pastillas que se podían deslizar en tu comida o bebida para provocar un aborto espontáneo, pero que pareciera natural. Y David, él no objetó. Estuvo de acuerdo. Dijo que era la única manera. La habitación giraba a mi alrededor. Era demasiado monstruoso para procesar. Estaba en shock. Terminé con él de inmediato. Luego escuché que estabas en el hospital con complicaciones y pensé, ¿y si ya lo han hecho? Todo encajaba. Mi colapso en la fiesta familiar, la negativa de David a llamar a una ambulancia, las palabras de su madre, no llames. Está fingiendo. Sabían por qué estaba enferma. ¿Por qué lo habían hecho? ¿Cuándo escuchaste esta conversación? Hace 3 días. Fui a su casa, pero él no estaba. Su madre sí. Estaba hablando con él por teléfono. Hace 3 días, el día después de que le conté a David sobre los gemelos, y que uno era más débil. Decidieron ayudar a la naturaleza. No sabía qué hacer. Quería ir a la policía, pero no tengo pruebas. Entonces decidí decirte para que pudieras tener cuidado. La miré y sentí una extraña conexión. Ambas habíamos sido engañadas por el mismo hombre. Gracias por venir y contármelo. Ella me miró sorprendida. ¿No estás enfadada? ¿No me culpas? No. Sabía de ti. Encontré su correo electrónico por accidente, pero no sabía nada del plan para deshacerse de los bebés. Ahora entiendo por qué estoy aquí en el hospital, por qué mi embarazo estaba en riesgo. Anna bajó la cabeza como avergonzada, pero no tenía nada de qué avergonzarse. Ella no era la que engañaba a su pareja. No estaba planeando el asesinato de niños no nacidos. Anna, ¿qué harás? Suspiré. Esa era una pregunta complicada. No lo sé. Por ahora, solo protegeré a mis hijos como pueda. Después, lo averiguaré. Ella asintió, comprendiendo que necesitaba tiempo para pensar, para decidir mi próximo movimiento. Si puedo ayudar de alguna manera, aquí tienes mi número. Me entregó un trozo de papel. Lo tomé, lo doblé y lo puse en la mesita de noche. No tienes nada de qué disculparte, dije.
Tú también eres una víctima, igual que yo. Me dio una pequeña sonrisa, asintió y se fue en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé sola de nuevo con nuevos conocimientos, una nueva comprensión de la situación y un nuevo miedo. Si David y su madre eran capaces de esto, ¿qué más podrían hacer? ¿Qué intentarían cuando se dieran cuenta de que su plan había fallado, de que los bebés estaban vivos y pronto nacerían? Presioné el botón de llamada para la enfermera. Quería hablar con la doctora para contarle lo que acababa de aprender sobre el nuevo peligro. Pero no fue mi doctora quien vino. Fue el médico de guardia, un joven que nunca había visto antes. Escuchó atentamente, hizo algunas preguntas y luego frunció el ceño. Emily, lo que describes es una acusación muy grave. Intento de asesinato, envenenamiento. Si es cierto, la policía debe intervenir. Pero no tengo pruebas. Solo la palabra de una mujer que escuchó la conversación y el hecho de que terminé en el hospital con complicaciones justo después de esa reunión familiar donde David y su madre estuvieron. Pensó por un momento, luego sugirió, hagamos algunas pruebas. Verificaremos si hay algún rastro en su sangre de drogas que pudieran haber causado complicaciones en el embarazo. Si los hay, será una prueba. Estuve de acuerdo. Era una oportunidad. Una oportunidad de atrapar a David y a su madre en un intento de matar a mis bebés. El médico me extrajo sangre y dijo que los resultados estarían listos al día siguiente. Me aconsejó que no le dijera a nadie mis sospechas. Ni a mi esposo, ni a mi suegra, ni siquiera a mi madre o a mi amiga. Cuantas menos personas lo supieran, más seguro sería para mí y para los bebés. Esa noche, apenas dormí. Los resultados de las pruebas y una testigo, Anna. Eso es suficiente para ir a la policía. Y si lo niegan, entonces la pregunta será, ¿por qué una mujer que deseaba tanto a su bebé tomaría una droga para terminar el embarazo? Es ilógico, pero la teoría de que alguien te lo dio sin tu conocimiento tiene todo el sentido. Asentí. Tenía razón. Pero es tu decisión, Emily. Y recuerda, decidas lo que decidas, estoy de tu lado. Le di una sonrisa agradecida. Esa conversación me dio fuerza. Sabía que no estaba sola. Todavía había muchas preguntas. ¿Debía quedarme con David y fingir que no lo sabía, o debía irme y comenzar una nueva vida? Era aterrador, pero no tan aterrador como vivir con un hombre que había intentado matar a mis hijos. Esa noche, volví a soñar con el océano. Dos pequeñas figuras en el horizonte se acercaban, dos niños, idénticos como dos gotas de agua, sonriendo y extendiéndome los brazos. Caminé hacia ellos fácil, libremente. En mi futuro, no había lugar para David ni para su madre. Por la mañana, desperté segura de que estaba tomando la decisión correcta. Sabía que podía criar a mis hijos sola, amarlos, protegerlos, darles todo lo que necesitaran sin David, sin su ayuda, sin su amor. Pasaron las semanas y seguí mejorando. Mi presión arterial estaba normal, la hinchazón desapareció, mis análisis perfectos. Los bebés estaban igualados en desarrollo, sus latidos fuertes. La doctora Reyes estaba asombrada. En 20 años de práctica, rara vez he visto una mejora tan rápida con preeclampsia, especialmente con gemelos. Es casi un milagro. No es un milagro, sonreí. Es solo que mi cuerpo y mis bebés finalmente están libres de veneno. Para la semana 35, estaba lista para dar a luz. Los médicos decidieron una cesárea programada debido a los gemelos y mi historial de preeclampsia. Estuve de acuerdo. Quería que mis hijos nacieran sanos y fuertes. La fecha se fijó para la semana siguiente. David, cuando se enteró, estuvo extrañamente tranquilo. Mi madre y Jessica estaban emocionadas y felices. No les había contado mi decisión de dejarlo. Todo a su debido tiempo. Y entonces llegó el día en que nacerían mis hijos. Desperté temprano, llena de expectación. Hoy me convertiría en la madre de dos hermosos, sanos y fuertes niños. Mis hijos, mi futuro. David llegó temprano con un enorme ramo de rosas blancas y una sonrisa nerviosa. Lo miré pensando, este es el último día. El último día en que fingiré que no sé sobre su traición, sobre su intento de matar. El último día de nuestro falso y vacío matrimonio. ¿Cómo te sientes? ¿Nerviosa?, preguntó. Un poco, pero sobre todo emocionada. Hoy por fin podré ver a nuestros hijos. Por fin abrazarlos. Asintió, puso las flores en un jarrón, se sentó a mi lado y me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos y húmedos. Estaba nervioso, no por una emoción feliz, sino porque su plan había fallado.
Hoy, los niños que había intentado matar nacerían sanos, fuertes, vivos. Esperaré en el pasillo durante la operación, y luego seré el primero en ver a nuestros hijos, dijo. Le di una leve sonrisa. No, no el primero. Yo sería la primera. Yo era su madre, la mujer que los había protegido de su padre y su abuela. Me llevaron al quirófano alrededor de las 10 de la mañana, paredes blancas, luces brillantes, el olor antiséptico. Me recosté en la mesa, escuchando las voces de los médicos, pensando en mis hijos, en cómo serían. Nuestra vida sin David y Linda, sin sus mentiras y traiciones. No hubo dolor, solo una extraña presión en la parte baja de mi abdomen. Luego llegó el primer llanto, fuerte e indignado, mi primogénito. Un minuto después, el segundo llanto, igual de fuerte. El que una vez se había quedado atrás nació tan robusto como su hermano. La doctora Reyes, que asistía en la cirugía, sonrió. Felicidades, Emily. 2 hermosos y sanos niños, 5 puntos Apgar cada uno. Me los mostraron. Idénticos, perfectos. Mis hijos, mi futuro. Lloré de felicidad y del amor que nunca antes había sentido. Después de la cirugía, me llevaron a mi habitación. David estaba allí, pálido, tenso, con una sonrisa forzada. Linda estaba a su lado, igual de pálida. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los bebés?, preguntó él. Todos estamos bien. Los niños están sanos y fuertes. 5 puntos cada uno. Capté el destello de decepción en sus ojos. Habían esperado un resultado diferente. Eso es maravilloso, Emily, dijo Linda. ¿Cuándo podremos verlos? Pronto. Los están revisando ahora. Luego me los traerán para la primera toma. Asintieron, intercambiando una mirada que me inquietó, pero estaba demasiado feliz para pensar en ello. Una enfermera entró. Lo siento, la paciente necesita descansar. Por favor, vuelvan mañana durante el horario de visitas. David intentó protestar, pero Linda lo detuvo. Claro, lo entendemos. Emily necesita descansar. Se fueron y respiré aliviada. Finalmente sola. 1 hora después, trajeron a los bebés, 2 pequeños bultos en mantas azules. La enfermera me ayudó a sentarme y los colocó en mis brazos. Aún no podía distinguirlos, pero sabía que aprendería. Los amamanté, primero a uno, luego al otro. Era nuevo, pero se sentía tan bien. Juré que siempre estaría ahí para ellos, los protegería del mundo, incluso de su padre y su abuela. Después de la toma, los llevaron de vuelta a la sala de recién nacidos para cuidados especiales. Me quedé allí sonriendo. Era madre, a pesar de todo lo que había pasado. Esa tarde, mi madre y Jessica llegaron, emocionadas y radiantes. Se les permitió ver a mis hijos a través del cristal. Emily, son tan hermosos, tan perfectos, dijo mi madre. 2 angelitos, y se parecen tanto a ti de bebé. Me alegró que ella viera mi reflejo en ellos, no el de David. ¿Ya elegiste nombres?, preguntó Jessica. Pensé por un momento. David y yo habíamos discutido opciones antes, pero eso fue antes de que supiera la verdad. Ahora, quería nuevos nombres. Nombres que yo misma eligiera. Estoy pensando en Ethan y Matthew. Ethan significa, fuerte. Matthew significa, regalo de Dios, porque ambos son el regalo más grande de mi vida. Mi madre y Jessica sintieron con aprobación. Hablamos hasta tarde sobre el futuro, pero no mencioné mi plan de dejar a David. No quería empañar el día. Esa noche me trajeron a los niños de nuevo para la toma. Los abracé y sentí tanto amor que mi corazón podría estallar. Por la mañana, la doctora Reyes vino, revisó mis puntos y dijo, «Está sanando bien, Emily. Si continúa así, podemos darles el alta a usted y a los bebés en una semana, a casa». La palabra me hizo dudar. No al apartamento donde habían intentado envenenarme. No, doctora Reyes, me gustaría hablar con usted en privado. Es importante. Claro, pasaré después de las rondas, dijo ella. Alrededor de las 11, David vino con flores y juguetes, sus ojos vigilantes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están los niños? Bien. Ambos están bien, respondí. Me lanzó una mirada rápida como si sospechara algo. ¿A qué te refieres? ¿A pesar de todo?, pregunté. Respiré hondo. No, todavía no era momento de confrontación. Primero, tenía que asegurarme de tener un plan. Un plan para vivir sin él, sin Linda, sin sus mentiras y traiciones.
Solo quiero decir que nacieron prematuramente. Los médicos dijeron que podría haber problemas, pero no los hay. Están perfectamente sanos. Él se relajó, asintió. ¿Me creyó, o fingió hacerlo? Me alegro. De verdad me alegro. Ellos son nuestro futuro, Emily. Nuestros hijos, nuestra familia. Lo miré y pensé, ¿cómo puede decir esas palabras? Fingir amar a los niños que intentó matar. Hablamos unos minutos más sobre los niños, sobre planes, sobre un futuro que yo sabía que nunca existiría. Asentía, sonreía, fingía creer cada palabra, aunque por dentro me hervía la sangre. Cuando se fue, prometiendo volver por la tarde, exhalé aliviada. Fingir se estaba volviendo más difícil, pero tenía que hacerlo hasta que supiera que mis hijos estaban a salvo. Al mediodía, la doctora Reyes vino como prometió. Se sentó a mi lado. ¿De qué querías hablar? No voy a volver con mi esposo después de que me den el alta. No puedo. No después de lo que he descubierto. Ella asintió sin sorpresa. Esa es su decisión y la respeto. ¿Pero a dónde irá? Con 2 recién nacidos. A casa de mi madre. Alquiló un apartamento cerca, de 2 habitaciones. Ella me ayudará hasta que me recupere. Hasta que encuentre trabajo. La doctora Reyes asintió. ¿Y su esposo? ¿Qué le dirá? La verdad. Que sé sobre la aventura, sobre su plan de dejarme después del parto, sobre el intento de envenenarme y provocar un aborto espontáneo, y que nunca le permitiré acercarse a los niños. Él podría negarlo, y tiene derechos legales como padre. Tengo pruebas, los resultados de las pruebas que muestran misoprostol en mi sangre, y una testigo, Anna, quien lo escuchó hablar con Linda sobre deshacerse de los bebés. Eso es suficiente para quitarle sus derechos y abrir un caso penal. ¿Y está preparada para eso? ¿Para un tribunal, para la publicidad, para el escándalo? Dudé. Una parte de mí quería justicia y que él fuera castigado. Otra parte solo quería empezar una nueva vida sin un juicio, sin que el público lo supiera. No lo sé. No tiene que decidir ahora. Tiene tiempo. Piénselo, dijo la doctora Reyes. Decida lo que decida, estoy de su lado. Después de que se fue, miré por la ventana durante mucho tiempo. Sí, sería difícil y aterrador. Pero por mis hijos, estaba preparada para cualquier cosa. Esa tarde, mi madre y Jessica vinieron con comida, noticias y cálidas sonrisas. No estaba segura de si debía decirles, pero al ver sus rostros, supe que tenían que saberlo. Mamá, Jess, necesito decirles algo. Es difícil, pero tienen que escucharlo. Y les conté todo, sobre el romance de David, sus planes, el intento de envenenarme y mi decisión de irme. Escucharon en silencio. Los ojos de mi madre estaban llenos de dolor y enojo. Los de Jessica, de furia y la necesidad de actuar. Cariño, esto es terrible. ¿Cómo pudo?, dijo mi madre, abrazándome. No lo sé, mamá, pero nunca los dejaré acercarse a mis hijos. Nunca. Él debe rendir cuentas, dijo Jessica. Ambos deberían responder por intentar matarte a ti y a los bebés. Lo estoy pensando, pero no estoy segura de estar lista para un tribunal y la publicidad ahora mismo. No decidas ahora, dijo mi madre suavemente. Estaremos aquí para ti. Te ayudaremos con todo. Sí, estamos contigo, añadió Jessica. Y esa gente nunca más se acercará a ti ni a los niños. Sonreí entre lágrimas, sintiendo una gratitud infinita. Discutimos planes. Mi madre ofreció su apartamento. Jessica ofreció ayudar con la vivienda y los asuntos legales. Cuando se fueron, me sentí más tranquila, más segura en mi elección de un camino sin David. Esa tarde, él volvió, solo, sin su madre. La misma sonrisa falsa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están los niños? Estamos bien. Los médicos dicen que si las cosas siguen así, nos darán el alta en una semana. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. He preparado todo en casa. Compré cunas, un cochecito doble, juguetes, ropa, todo lo que necesitas. Asentí, sin decirle que nunca volvería allí. Y mi madre ayudó. Está tan preocupada que quiere ser útil. Por dentro, mi ira estalló, pero me mantuve tranquila. Pensé que tal vez deberíamos mudarnos con mi madre. Tiene un apartamento grande, 3 habitaciones. Será cómodo, y ella ayudará con los niños. Los gemelos son mucho trabajo para una sola persona. Lo miré con incredulidad.
¿Seguía insistiendo en esto después de todo, después de que ya me había negado? ¿Era terquedad, persistencia o parte de algún nuevo plan que aún no conocía? No, David, ya hemos hablado de esto. Nos quedaremos en nuestro apartamento. Mi madre me ayudará. Vino aquí para eso y alquiló un lugar cerca. Él frunció el ceño, claramente descontento con mi respuesta. Piénsalo. Mi madre tiene más experiencia criando hijos. Me crió sola después de que mi padre murió. Ella sabe cómo cuidar niños. Y mi madre me crió a mí y a mi hermano. Ella también sabe cómo cuidar niños. Y ahora está libre, no trabaja, y puede dedicarse por completo a sus nietos. David suspiró, molesto por mi terquedad. Bien, hazlo a tu manera. Pero si cambias de opinión, la ayuda de mi madre sigue en pie. Asentí, sin decir que nunca cambiaría de opinión y nunca dejaría que su madre se acercara a mis hijos. Se quedó un poco más, hablando de trabajo y planes para nuestro futuro, un futuro que yo sabía que nunca existiría. Medio escuchaba, interpretando el papel de la esposa confiada. Cuando se fue, exhalé aliviada. Una semana más, una semana de fingir, luego sería libre de él, de Linda, de sus mentiras y su maldad. Los días en el hospital se hicieron eternos. Me recuperé de la cirugía, aprendí a cuidar a los bebés. Los médicos estaban contentos con nuestro progreso. David venía todos los días. A veces Linda venía con él, luciendo la misma sonrisa falsa. Yo les devolvía la sonrisa, ocultando mi odio. Mi madre y Jessica también venían a diario, trayéndome todo lo que necesitaba. Mi madre arregló el apartamento. Jessica se encargó del papeleo y los asuntos legales. Y entonces llegó el día en que comenzaría mi nueva vida sin David y su madre. La doctora Reyes nos examinó, firmó los papeles. Están listos para irse, Emily. Pero las primeras semanas serán las más difíciles, especialmente con gemelos. No duden en pedir ayuda. Gracias por todo, doctora Reyes. No sé qué habría hecho sin usted. Es fuerte, dijo ella. Lo logrará. A las 10 de la mañana, mi madre y Jessica llegaron con ropa, documentos y un cochecito nuevo. Vestimos a los niños con monos azules a juego, los envolvimos y los colocamos en el cochecito. Me cambié a ropa normal. Me sentí extraña, pero también libre, lista para empezar de nuevo. Entonces David entró, sosteniendo un ramo de rosas blancas, sonriendo, pero con tensión en los ojos. Se quedó inmóvil cuando nos vio listas para irnos. ¿Qué está pasando? Pensé que iríamos a casa juntos. Llamé a un taxi. Miré a mi madre y a Jessica. Ellas asintieron. David, tenemos que hablar seriamente. Él frunció el ceño. ¿Sobre qué? ¿Qué pasó? Lo sé todo. Sobre tu aventura con Anna. Sobre tu plan de dejarme después del parto. Sobre el intento de envenenarme para provocar un aborto espontáneo. Sobre todo el daño que tú y tu madre nos han hecho a mí y a los niños. Él palideció, retrocediendo. Emily. ¿De qué estás hablando? Esto es depresión posparto. No mientas. Tengo pruebas, los resultados de las pruebas que muestran misoprostol en mi sangre y una testigo, Anna, que te escuchó hablar con Linda sobre deshacerte de los bebés. Eso es suficiente no solo para el divorcio, sino para cargos penales. Él permaneció en silencio, sin saber qué decir. Mi madre se puso a mi lado. Emily, los niños vienen conmigo y exijo que no intentes contactarlos ni interferir en sus vidas. Ni tú, ni tu madre. No puedes hacer esto. Son mis hijos. Tengo derechos. ¿Derechos?, espetó Jessica. ¿Qué derechos tiene alguien que intentó matar a sus propios hijos? No tienes derechos, ni morales ni legales. David apretó los puños. No puedes probar nada. Todo está en tu cabeza. Si puedo, y lo haré si no nos dejas en paz, y entonces tú y tu madre terminarán en prisión por intentar matarme a mí y a mis hijos. Me miró, y vi miedo en sus ojos. Miedo real, primario, de un hombre que se dio cuenta de que había sido atrapado, de que no había escape de las consecuencias. Emily, estás fanfarroneando. No tienes pruebas, ni testigos, nadie te creerá. Saqué una carpeta de mi bolso, los resultados de las pruebas, la declaración de Anne y cada pieza de evidencia que había reunido en las últimas 2 semanas con la ayuda de la doctora Reyes, mi madre, Jessica y todos los que me apoyaron. Aquí, David, cada detalle, cada prueba, cada testimonio de lo que hiciste, y lo usaré si tengo que hacerlo, si no nos dejas en paz e intentas interferir en nuestras vidas.
Permaneció en silencio, dándose cuenta de que había perdido, de que su plan había fallado y no tenía más remedio que ceder. Está bien, Emily, ganas. Te dejaré en paz. Pero recuerda, le estás quitando un padre a sus hijos. Un padre que los ama, los cuida, quiere ser parte de sus vidas. Le di una sonrisa amarga. Seguía mintiendo, seguía fingiendo preocuparse por los niños que había intentado matar. Vete, David, y no vuelvas nunca. Ni tú ni Linda, nunca más se acerquen a mis hijos. Permaneció un momento más como si quisiera decir algo, luego se dio la vuelta y salió, fuera del hospital, fuera de nuestras vidas para siempre. Exhalé, sintiendo como el peso de las mentiras, el miedo y el fingimiento se levantaba de mis hombros. Un peso que había cargado desde que supe la verdad sobre la aventura de David, su plan de dejarme después del parto y su intento de envenenarme para provocar un aborto espontáneo. Mi madre me abrazó fuerte y suavemente. Lo lograste, cariño. Estoy orgullosa de ti. Jessica me abrazó también, dándome su apoyo. Las tres nos quedamos juntas, tres mujeres listas para proteger y amar a mis hijos. Unos minutos después, estábamos listas para irnos. Miré la habitación por última vez, el lugar donde había pasado 2 semanas, donde nacieron mis hijos. Salimos al brillante día de primavera. Todo estaba en flor. El aire lleno del aroma de las flores, como si la naturaleza misma nos diera la bienvenida a una nueva vida. Mi madre ayudó a acomodar a los bebés en el taxi, luego se sentó a mi lado y me tomó la mano. A casa, cariño. Asentí, sonriendo entre lágrimas. A casa, a una nueva vida, a una nueva felicidad sin David y su madre. Mientras el taxi se alejaba, llevándonos lejos del pasado, miré a mis hijos dormidos y me prometí que siempre los amaría, los protegería y haría todo por su felicidad. Un año después, cuando mis hijos ya caminaban y decían sus primeras palabras, me senté en la cocina del apartamento de mi madre bebiendo té y observándola jugar con sus nietos. Ella los amaba, los protegía y les daba lo mejor, ayudándome sin dudarlo. Pensé en cuánto había cambiado en ese año, cuánto más fuerte me había vuelto, cómo había aprendido a vivir sin David y su apoyo, comenzando una nueva historia para mí y para mis hijos. Había sido difícil, especialmente esos primeros meses con 2 recién nacidos. Pero lo había logrado con la ayuda de mi madre, Jessica y todos los que me apoyaron. Ahora podía verlo con certeza. Era feliz con mis hijos, mi madre y mis amigos. Sin él, sin su madre, sin sus mentiras y traiciones. A veces, por las tardes, pensaba en David, el hombre al que había amado durante 5 años, que me había traicionado de la manera más monstruosa. No sabía dónde estaba ni cómo vivía. Y no quería saberlo. Era parte del pasado. Había elegido el camino correcto, un camino sin él. Un camino de fuerza, amor y esperanza. Un camino donde era feliz con mis hijos.